Día lunes 17 de agosto, bienvenido a toda nuestra audiencia a través de la radio en el 102.5 FM que nos escuchan en toda la región de Valparaíso y por supuesto a través de zapping.com, canal 177 y en toda nuestra red de cable operadores. También nos ves en YouTube completamente en vivo. Un día lunes 17 de agosto que aparecemos con unas pequeñas gotitas, ¿cierto? En la región de Valparaíso, principalmente acá en Concón, donde están los estudios de Pura Noticia, tenemos gotas, pero en el norte del país la han pasado bastante mal, sobre todo en la región de Tarapacá, ¿cierto? Bastante complicado con el agua durante la noche. También en Arica, bueno, se esperaba hoy día Harina y Parinacota recibir al menos 10 milímetros de lluvia. Esa lluvia, gracias a Dios, no va a llegar, ¿cierto?, al sector norte. Hay suspensión de clase en variadas comunas, en la región de Arica y Parinacota suspendida, región de Tarapacá suspendida, también en la comuna de Antofagasta suspendida. Hubo diferentes deslizamientos de tierra, atención durante la noche, también en la Cuesta La Dormida, esto acá en la región de Valparaíso, mucha neblina a esta hora en la Cuesta de La Dormida, es la información que tenemos, ¿cierto?, para partir esta mañana. Y también partimos con una congestión vehicular en Valparaíso, esa gigantesca, ¿cierto?, a esta hora de la mañana, lunes 17 de agosto. Le comentamos a nuestros auditores que nos sintonizan, a nuestros televidentes que nos escriban al más 569 50 52 25 25 para ir relatando, ¿cierto?, lo que está pasando en los diferentes puntos de nuestras calles en la región de Valparaíso. Por ejemplo, partimos por Valparaíso porque tenemos congestión justamente, partimos por Villa Alemana, perdón, tenemos congestión en la avenida Valparaíso, esto al llegar a Ignacio Carrera Pinto, comuna de Villa Alemana, esto en dirección a la costa, alto flujo vehicular hacia el interior, tránsito lento en Carrera Pinto en ambos sentidos, hay que considerar aumento de los tiempos de viaje, dice también Transporte Informa. Vamos a Viña del Mar y el taco normal de todas las mañanas, lamentablemente congestión en la avenida Borgoño con Jorge Montt, desde el primer sector de Reñaca hasta el ingreso de la Escuela de Operaciones La Salina, esto en dirección al centro de Viña del Mar, tránsito lento también en Jorge Montt en dirección a Reñaca. En ambos puntos, mira, la fila se ve impresionante, ¿cierto?, a esta hora de la mañana, ¿cierto?, la cantidad de vehículos que se está mirando, tanto que va a Viña del Mar como que viene por la avenida Borgoño, por la recta La Salina. Carlos Ponce, ¿cierto? También tenemos en La Calera, atención, alto flujo vehicular en el puente 19 de junio y en la calle Adrián. Esto en La Calera, tanto en dirección al centro de La Calera, como también en dirección hacia Artificio, ida y vuelta a ese puente, ¿cierto? Está con trabajo en el sector, así que se necesita pasar con tiempo. Tacos en Valparaíso, tacos en Concón Reñaca, Reñaca con Viña del Mar, tacos también, por supuesto, en La Calera. Hay congestión también en Carrera, en ambos sentidos, entre Unión y Maratón. También en La Calera hubo un incendio anoche de grandes proporciones en la comuna de La Cruz. Estuvimos transmitiendo en vivo a eso de las 21:30, 22 horas, ¿cierto? Un incendio de grandes proporciones en la comuna de La Cruz. Se quemó un vivero. Vamos a tener todos los detalles con nuestra unidad móvil, con Claudio Donoso, desde la provincia de Quillota. Seguimos con los tacos porque también tenemos congestión en la avenida Los Carreras, esto es en Quilpué, desde la calle 10ª hasta Los Lunes, en dirección a la costa, tránsito normal en dirección al interior, alto flujo vehicular en Condel Sur, esto es en dirección también directamente a Los Carreras. Así que tenemos tacos en todas partes, conducir con total y absolutamente precaución a esta hora de la mañana en los diferentes puntos de nuestra región. Caen, como decíamos, estas pequeñas gotitas acá en Concón, donde están los estudios de punanoticia.cl. También tenemos congestión en Santos Sosa, avenida Washington, Colón y Santa Elena, esto al llegar a la avenida Argentina, en Valparaíso. ¿Cómo estará funcionando? Muy buena, subía Carampangue, ¿qué le cuento? Oye, si está, hay taco por todas partes. Es impresionante. Y más encima tenemos un buen pane en la avenida España, pasado el puente Capuchino, que mantiene ocupando la primera pista. Esto en dirección al centro de Viña. Así que precaución, mañana caótica en el tránsito. Tenemos un accidente también en la avenida Santa Inés al llegar a avenida Alessandri, esto en Viña del Mar, en la subida Santa Inés, ¿cierto? Tenemos un accidente, hay equipos de emergencia trabajando, se mantiene tránsito suspendido en ambos sentidos. Mira el choque de Santa Inés, esto fue como a las 7:20 de la mañana. Mostremos esta imagen en Carlitos Ponce, que nos muestra Transporte Informa. Vamos a ver cómo la puedo pinchar ahí, ¿cierto? En la imagen a esta hora de la mañana, ¿cierto? Que le contamos a todos nuestros auditores y televidentes, tránsito completamente con cuidado, ¿cierto? Es lo que tiene que haber. Tenemos ahí en el sector de Gómez Carreño,
prácticamente este accidente. Veamos las imágenes que tenemos de zapping.com a esta hora de la mañana. Tenemos San Antonio, también tenemos las cámaras ahí de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto? Mira, este es el accidente. Este es el accidente que tenemos ahí en la subida Santa Inés, que tiene tránsito cortado en ambos sentidos, a eso de las 7:22. Por el costado de la... Se ven un par de autos. Vamos a ver si ya está totalmente el tránsito con retorno. Veamos ahí la cámara de San Antonio, Carlito. Tenemos también para poder ir leyendo las efemérides. Tenemos también que se mantiene habilitada la avenida España desde Amunátegui hasta Olga, esto en dirección a Viña del Mar. Tránsito normal en la avenida España por Amunátegui y Camino Real en dirección a Viña. Tiempo de viaje 3 minutos. Mira, está rápido, dicen, el tránsito por la avenida España. No está por ahí nomás. Sí, esto era muy temprano, 7:17. Mira, así se veía el tránsito en la avenida España. A ver, Carlito, cómo tenemos esa imagen. Mira, le contamos a nuestros auditores en la radio. Oye, esas pasarelas están en pésimo estado, ¿ah? Esta pasarela de cemento y la otra pasarela que está un poco más abajo en Caleta Portales, están en pésimo estado. Mira, si se ve ahí cómo están horribles, ¿cierto? Hay que preocuparse, todas rayadas las pasarelas, qué feo, ¿cierto? Y están en un pésimo estado estas pasarelas, ya las hemos reporteado en puranoticia.cl y vamos a estar dando más detalle. Ahí tenemos el hermoso puerto de San Antonio en nuestras imágenes, ¿cierto? Mirando el puerto de San Antonio, los lancheros a un costado, ahí los grandes barcos por otro, ¿cierto? Y eso nos da la luz para poder revisar las efemérides que tenemos preparadas para el día de hoy. ¿Qué es lo que ha sucedido un día 17 de agosto en el mundo? En Chile y el mundo lo comenzamos a revisar porque un día como hoy, 17 de agosto, pero en el año 1962, por primera vez 2 cosmonautas soviéticos dan vuelta a la Tierra. Mira los soviéticos, su amigo Brito. Dieron vuelta a la Tierra. Por primera vez, un día como hoy, en el año 1962. Un día como hoy, ¿cierto? En el año 1982, el año que nació mi esposa, la fábrica Philips, fabricó en su factoría de la ciudad alemana de Langenhagen el primer disco compacto. Mira, fue Philips, musical de la historia. ¿Sabe de quién fue? Del grupo sueco ABBA, se llamaba The Visitors. En el año 1982, entonces se fabrica, ¿cierto?, la empresa Philips, el primer disco compacto, el Compact Disc. Un día como hoy, en el año 1994, la ex modelo de Sábados Gigantes, Ana Isabel Gómez, interpone una demanda en Miami contra Mario Kreuzberger, Don Francisco, por acoso sexual, exigiendo un pago de $5 millones. La pasó mal Don Francisco con eso. En el 2014, un día como hoy, aquejado de leucemia a la edad de 71 años, fallece en su domicilio el excomandante en jefe del ejército Ricardo Izurieta Cafarena. Un día como hoy, en el año 2017, se producen los atentados en Cataluña, España, con 16 muertos, 14 de ellos en las Ramblas de Barcelona, los más sangrientos tras el 11 de marzo. ¿Se acuerdan? Esos atentados en España fue el 2017. El año 2019, un día como hoy, un suicida detona una carga explosiva en una sala en la que se celebraba un banquete de boda en Kabul, Afganistán, y mata a 80 personas. Oye, ayer, domingo, tembló como loco. Vamos a ver los temblores más rato. Acá en la región hubo como entre 12 y 14 sismos entre Valparaíso y Quintero. No les cuento los temblores, se movió pero todo. ¿Y por qué? Porque ayer se come, no, nada que ver que por eso, pero la asocia con la efeméride. Ayer se conmemoraban, escuche bien, Ponce, 120 años del gran terremoto de 1906 en Valparaíso. Ese terremoto que quedó embarrado. Bueno, hoy se está haciendo un seminario ahí en el Instituto de Geografía de la Católica. Yo me intenté comunicar con varios sismólogos, pero vienen todo el evento. De hecho, lo vamos a transmitir por Pura Noticia este fin de semana, ¿cierto? Viene Jaime Barrientos, está Marcos Cisterna, y va a estar allá nuestra unidad móvil
Tomás Chaparro, que va llegando, ¿cierto?, al Instituto de Geografía. Tenemos la imagen hermosa que nos prepara Carlos Ponce en nuestra sala de dirección, ¿cierto? Ahí tenemos el faro de La Serena. Está nublada La Serena. Mire que está nublado Carlos Ponce. Mire, ¿ve ese edificio que está ahí atrás? Que no está en la Avenida del Mar, está como atrás, al fondo. Ahí me fui a quedar una vez. Nada que ver, pues si tenía que haber estado para acá, me equivoqué, pues me mandó para allá esta cuestión de que el Airbnb. El faro de La Serena, 8 de la mañana con 11, 8 de la mañana con 12 minutos. ¿Quiénes se encuentran de cumpleaños un día como hoy? Mira, el que le gusta a mi madre, saludo a mi madre querida que todas las mañanas me ve, ¿cierto? Me escucha y me lee. No ha podido dormir mi mamá, vive en el piso 13, está toda asustada que era un terremoto. No escuche más a Maciel, mamá. No se preocupe. ¿Cierto? Y tienen que echarse, dice, comida de perrito en los bolsillos las personas que viven en edificios altos. Para que no encuentren mal luego. Ay, qué atroz. Ya. El actor norteamericano Robert De Niro se encuentra de cumpleaños hoy día, madre mía. En el año 1943 nació Robert De Niro. También se encuentra, mira, el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, de cumpleaños. El exjugador de fútbol, Sergio Vargas. La diputada Emilia Nullao. Y la soprano finlandesa Tarja Turunen. Ella nació el año 1977. ¿Cierto? Eso pasado. Oye, a mí me escriben los colaboradores, dice que a mí escucharme hablar en inglés ya doy pena. Pero el alemán es más penoso todavía. ¿Cuál alemán no pude pronunciar? Ah, la ciudad alemana de Langenhagen. Me tiene que ayudar, ¿ah? Sí, me tiene que ayudar. ¿Cierto? Oye, vamos a los titulares y nos vamos rápidamente al incendio de La Cruz. Estos son los principales titulares que tenemos a esta hora de la mañana. Nos vamos con los principales titulares a esta hora de la mañana de este día, lunes 17 de agosto. Atención, vamos a tener contacto con todos los detalles. Un gigantesco incendio en La Cruz arrasó con un vivero. Emergencia obligó a movilizar a bomberos de toda la provincia. Esto es por diferentes elementos químicos, ¿cierto?, que obligaron a extremar las medidas tras el incendio. Hubo todo un operativo posterior. Nos cuenta detalles en breve Claudio Donoso. Más de 12 temblores, así es, más de 12 sismos se registraron este domingo en la región de Valparaíso. Los movimientos se concentraron en las comunas de Quintero y El Puerto. La diputada Yomans ganó las elecciones internas del Frente Amplio. Vamos a entrar en detalle, vamos a estar con Fernando Wilson y Felipe Vergara haciendo un análisis completo, ¿cierto?, de estas elecciones, porque asumirá la presidencia del partido por los próximos 2 años, y esto es el otro equipo de Boric, ¿cierto? Claudio Brito ganó el Frente Amplio en las elecciones, quiere estar en el otro equipo, ¿no, Brito? ¿Cierto? De Yomans, exactamente, la diputada Yomans no está con Boric, ¿cierto? Y gana Diego Ibáñez, estaba contento Ibáñez, ¿eh? O sea, Ibáñez con Boric no se lleva mucho. Mira, interesante. La diputada Yomans ganó las elecciones internas del Frente Amplio. Incidente en un tren de Limache Puerto deja a un pasajero herido. F. Valparaíso presentará acciones contra el autor del ataque. Un pasajero del tren, ¿cierto?, a patadas rompió una ventana del tren y salió arrancando. ¿Qué pasó? Conoceremos los detalles. La encuesta Criteria, aprobación al presidente Kast se mantiene en un 35%, un 54% evalúa negativamente aún la gestión del gobierno en seguridad. Los detalles de esta encuesta en instantes y lo vamos a conversar con Fernando Wilson y Felipe Vergara, los expertos de la Universidad Andrés Bello y también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Universidad de Chile revirtió el marcador y venció por 3-1 a Limache. Con este resultado los azules se acercan a Colo-Colo de cara del superclásico. Cierto partidazo de la Chile. Tuvo suerte la Chile, dicen, ¿eh? Atención ahí.
Y en el fútbol, Wanderito empató con Puerto Montt y sigue segundo en el ascenso. Los Caturros igualaron 1-1 con los sureños y quedan a 3 puntos de Cobreloa. Era una excelente oportunidad para que los porteños quedaran punteros. Muy poca gente en Playa Ancha. Cuesta llegar al estadio el día domingo, dicen. Y el Wander logró un pobre empate con Puerto Montt en un partido que podría haber quedado, ¿cierto?, primero el cuadro wanderino, pero que lamentablemente no lo pudo. Ahí en una fría mañana en Playa Ancha con muy poca gente, falta, ¿cierto?, que el equipo de Wander llegue con más gente al estadio. Colo-Colo se cayó, tropezó en la noche y empató 2-2 con O'Higgins. Colo-Colo, le quitamos 2 puntitos, dijo la Católica, ¿cierto? Y la Chile también. Mañana juega la Cato, Mañana juega la Cato, partido de vuelta por Copa Libertadores. Un incendio de proporciones, ¿cierto?, tuvimos en La Cruz durante la noche de este día domingo. Estuvo en el lugar, fue transmisión también de Pura Noticia en su señal de televisión y radio. Claudio Donoso, cuéntanos detalles. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Sí, como tú bien dices, una emergencia dantesca y millonarias daños materiales se vivieron anoche en la comuna de La Cruz debido a este incendio que se registró en el sector de Don Bosco, en la comuna de La Cruz, que movilizó a bomberos de toda la provincia de Quillota, además con apoyos de bomberos de Villa Alemana, Quilpué, Limache, Viña del Mar, Yayay y Los Andes, que llegaron para poder controlar este incendio anoche acá en el sector de Don Bosco, y como lo reiteramos, son pérdidas millonarias. Jorge. Sí, es un vivero, ¿cierto?, que es bastante grande. Veíamos nosotros las imágenes en vivo ayer de prácticamente 400 metros de la franja del incendio, ¿cierto?, en un incendio que arrasó prácticamente con todo el lugar, y las llamas y la gran humadera de color negro, fuerte, candente. Era porque teníamos elementos químicos en el lugar, ¿cierto, Claudio? Sí, hasta el minuto, cuando ya se apersonó personal de Bomberos de La Cruz, se desconocía que al interior de este invernadero habían elementos químicos. Y con el correr de las horas, ya prácticamente ya contenido el incendio, se confirmó de que al interior de este había material químico que obviamente provocó un fuerte olor, un olor pesado para las personas, en el cual la ciudadana, Andrés Leiva específicamente, conversó con todos los vecinos. En caso de sentir algún malestar, no dudaran en llamar para que fueran para facultativos médicos para poder atenderlos en horas de la noche durante la emergencia que estuvo bomberos trabajando hasta pasada la 1 de la madrugada, en el cual nosotros nos retiramos del lugar. Es impresionante, Claudio, el despliegue que hubo de equipos de bomberos de toda la región. Según la última información que tiene nuestra sala de redacción, encabezada por Cristian González, ¿cierto?, tenemos que hubo un despliegue de bomberos provenientes de 13 comunas de la región. También llegaron bomberos de Viña del Mar, de Quintero, de Puchuncaví y Los Andes. O sea, el movimiento de bomberos fue realmente grande. Yo creo que lo que más alertó justamente era que en algún minuto del siniestro, a eso de las 21:30, 22 horas, prácticamente era imposible el combate con las llamas, y las llamas no bajaban, ¿no? Sí, efectivamente las llamas superaban los 30 metros de altura, en el cual el bombero trabajó arduamente, atacando por diferentes puntos este invernadero para poder controlar el fuego, que, como tú bien decías delante, consumió este invernadero, una bodega y una vivienda, en el cual en este invernadero trabajaban cerca de 10 personas que quedaron sin su fuente laboral. Hoy, durante esta jornada, se tendrán que entregar los informes relacionados con este incendio que trabajó el personal técnico de bomberos para esclarecer cuál fue la real causa que provocó este dantesco incendio. Anoche conversábamos con una vecina del sector. Exacto. Y nos decía de que preliminarmente y extraoficial se habría sentido una especie de cortocircuito y posteriormente sobrevino el incendio que dejó estas millonarias pérdidas en este sector de Don Bosco, la comuna de La Cruz, anoche. Sí, lo que hablaba la vecina, justamente estamos con Claudio Donoso en vivo desde la provincia de Quillota, ¿cierto?, analizando todos los hechos que pasaron durante la noche de este día en este gigantesco incendio en la comuna de La Cruz, que arrasó con un vivero y que además movilizó a cuerpos de bomberos de al menos 13 comunas de la región de Valparaíso. Hace mucho tiempo que no se veía un despliegue de esta magnitud de los cuerpos de bomberos, ¿cierto?, coordinados, ¿cierto?, del trabajo, primero en La Cruz, posterior
posteriormente se une Quillota, La Calera, Hijuelas, Nogales, acerca Limache, viene Villa Alemana y finalmente también se acercan compañías desde Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví y Los Andes. Escuchemos, cierto, lo que nos dijo bomberos de acuerdo a la declaración que tú recogiste, Claudio, durante la noche de este domingo. Escuchamos a los bomberos de la Cruz. Se ocasionó un incendio estructural de clase industrial en el sector Pocochay, que es un sector rural de aquí de la comuna de La Cruz. Llegando a la primera unidad, el incendio ya se encontraba sin posibilidades de control. Se solicitó apoyo regional, más que nada, debido a la gran cantidad de combustible que hay dentro de estos galpones que se quemaron. También se quemó una estructura por la radiación de esta misma. Había materiales químicos también, que ahora está ya gente de materiales peligrosos trabajando, analizando los materiales químicos que están dentro de este galpón. Bueno, ahí teníamos las palabras de Mauricio Arancibia, ¿cierto?, del Cuerpo de Bomberos de la Cruz. Ahora, es importante, ¿cierto?, el catastro de diferentes elementos químicos que puedan guardar en parcelas. No hay información de ese tipo, porque claro, cuando Bomberos va al lugar, ¿cierto, Claudio?, ahí al vivero de Pocochay, ¿cierto?, en el sector de Don Bosco, no sabe con qué se va a enfrentar. No sabía que iba a enfrentar justamente un incendio que podría albergar elementos químicos, ¿no? Sí, exactamente. Como tú bien dices, cuando llegó Bomberos, se desconocía la procedencia de estos materiales peligrosos, materiales químicos, si bien se conocía que era un invernadero. Por lógica uno asume que es plástico y madera, pero hasta el minuto se desconocía que al interior de estos habían estos elementos químicos, obviamente, que provocó allá cuando se controló y se contuvo el incendio, un olor extraño, un olor pesado para el ser humano, en el cual obviamente muchas personas se vieron con mascarillas para no inhalar este olor y este aire que circulaba en horas de anoche ahí en el sector de Don Bosco, en la comuna de La Cruz. Quien entregó detalles sobre este punto también y sobre los elementos químicos y el cuidado es Andrés Leiva, encargado de seguridad de la comuna de La Cruz. Lo escuchamos. Alrededor de las 20 horas se recibe justamente un llamado al cuerpo de bomberos, al equipo de seguridad, por esta situación lamentable de esta pérdida de esta casa y de todos estos invernaderos que una familia destacada del sector había construido con esfuerzo. Fue una larga y todavía se está trabajando por parte de bomberos en esta emergencia en torno justamente a un incendio estructural y un incendio también de invernaderos con gran cantidad de material inflamable, nylon, plástico y una serie de otros elementos que se ocupan para la agricultura. Lo importante acá es que la comunidad y también todo lo que tiene que ver con riesgo de desastre, en este caso bomberos, carabineros, la emergencia se activó y se pudo trabajar. Una emergencia, ¿cierto?, que activó, como decía Andrés Leiva, a los diferentes equipos de emergencia. Bueno, vamos a esperar el balance, ¿cierto?, hoy día, Claudio. Sobre todo sería muy interesante conocer cuáles eran los químicos que guardaba este vivero en su interior, porque de guardarlo, este tipo de emergencia se podría repetir en otros predios de la comuna, ¿cierto?, de La Cruz, del mismo sector de la provincia. Hay mucho vivero, y también para que el mismo cuerpo de bomberos, en caso de tener un llamado de emergencia de estos lugares, pueda también ir con una preparación mayor, ¿cierto?, y no llegar justamente a encontrarse en el lugar con esta emergencia química verdadera, que es completamente distinta a un incendio que podría estar afectando a una de estas naves que uno pensaría siempre que son, como decías tú muy bien, madera con plástico o fierro con plástico, ¿no? Sí, exactamente, como tú bien dices. Creo que, como tú lo dijiste adelante, el sector de la comuna de La Cruz es llana a tener estos invernaderos o viveros de plantas, de frutales, que obviamente mucho se desconoce si hay algún elemento químico al interior de esto. Y obviamente si hay una emergencia, bomberos se percata cuando ya estaba trabajando sobre la marcha, sobre este incendio, como lo que ocurrió anoche, de que al interior de estos hay elementos químicos, obviamente que esto puede provocar otra emergencia peor o más grande de la que se vivió en horas de anoche. Yo creo que con esta hora van a tener que tomar las medidas de resguardo y necesarias para poder saber, hacer un catastro para ver qué es lo que hay al interior de cada invernadero en caso de tener una real emergencia. Lo otro, Jorge, mencionar que anoche hubo cerca de 5 personas con diversas descompensaciones, tanto por el humo, por el fuego, bomberos también, por el trabajo que tuvo que realizar por varias horas, yo creo que hasta pasar a las 5 de la madrugada estuvo trabajando bomberos para poder contener y controlar el incendio de este sector acá en el sector de Don Bosco, en la comuna de La Cruz.
Mira, de compensación, sí, fue ahorro del trabajo. Nosotros veíamos las llamas, imagínate, con esta cámara que está ahí en la torre del Cerro La Calera, en una torre de la Radio Libra, ¿cierto? Este proyecto Ojos de Águila. Y veíamos Exacto. anoche, Claudio, completamente en vivo por nuestra señal de televisión. Las llamas eran impactantes de lado a lado, prácticamente 400 metros de largo, ¿cierto? Tenía este incendio de lado a lado y llamas, como tú bien describías, de más de 30 metros. Y las imágenes que estamos viendo, le contamos a nuestros auditores en la radio, las imágenes que estamos viendo en la señal de televisión que fueron captadas a eso de las 21 horas más o menos, 21:15, cuando tú llegaste al lugar, Claudio, y nos enviaste este registro audiovisual que estamos viendo, ¿cierto? Las imágenes eran gigantescas. Imagínate las llamas, estamos hablando de llamas, como tú bien decías, de más de 30 metros. Por eso es muy importante el catastro que puede hacer bomberos y también las mismas empresas agrícolas que se encuentran en el sector. Es muy importante el catastro, que entreguen justamente cuáles son los químicos o qué químicos tienen para poder, en caso de una emergencia, poder contener de mejor manera y mucho más rápido. Porque Bomberos de la Cruz no tiene manejo de químicos, ¿no? No tiene material de trabajo químico. En ese caso se tuvo que pedir apoyo, en este caso a Bomberos de la Calera con su unidad HACMA, que es especialista en materiales químicos, que también llegaron a trabajar en este incendio anoche acá en la comuna de La Cruz, y en el cual, reiteramos, trabajó arduamente diferentes puntos para poder atacar este incendio en la comuna de La Cruz, sector de Don Bosco, durante las horas de noche, que también trabajó Carabineros, que llegó por el resguardo necesario. Chilquinta tuvo que suspender el suministro eléctrico en el sector para el trabajo tranquilo del personal de bomberos, además del personal del consultorio, que llegó con su ambulancia para poder también atender a los posibles lesionados, que, como bien lo decíamos delante, cerca de 5 personas que sufrieron algún tipo de descompensación en este incendio. Así es, bueno, completo informe de Claudio Donoso. Muchas gracias, Claudio, estamos en línea. Listo, Jorge, que tengas buen día, buena mañana. Claudio Donoso con nosotros desde la provincia de Quillota, con todas las alternativas de este siniestro, este incendio, transmitido en vivo, ¿cierto? Durante la noche de este domingo por nuestra señal de radio, nuestra señal de televisión. Estamos con Ricardo Suárez, ¿cierto? Conectado, y también, por supuesto, con Claudio Donoso. Y nos vamos a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente ahí a la calle Brasil. ¿Por qué? Porque si hay un seminario donde se están conmemorando los 120 años del gran terremoto de Valparaíso del año 1906. Ahí está Tomás Chaparro. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy buenos días también, espero que hayas tenido un gran fin de semana. Y tal como tú le decías, acá estamos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para hablar sobre el seminario de terremotos. Y bueno, ayer o hoy día se cumplen 120 años del terremoto que tuvo epicentro acá en la ciudad de Valparaíso. 120 años de que tengo entendido que el epicentro, o sea, más bien la magnitud del terremoto fue de 8.2. Pero tengo a alguien que es un entendido en el tema, que de hecho va a exponer ahora en este seminario, es Marco Cisterna. Lo invito para que pase acá. Buenos días. Que pase el audífono, para que ahí pueda conversar con... Tengo entendido que conoce a Jorge. Sí, ya hemos tenido varias ocasiones en que justamente nos han consultado acerca de los últimos eventos que han ocurrido, tanto en Chile como en el extranjero. Cuéntenos un poco en qué va a consistir este seminario. Bueno, mira, este seminario tiene como motivo principal que se cumplen 120 años desde que ocurrió el gran terremoto de Valparaíso de 1906. El terremoto destruyó completamente la ciudad, los incendios terminaron con la destrucción, y por lo tanto lo que queremos hacer es poner en perspectiva los nuevos hallazgos científicos, utilizar esta fecha histórica, ¿no? Y dar a conocer tanto a las autoridades como a la comunidad los últimos hallazgos científicos que se han logrado. Y para eso hemos invitado a diferentes especialistas, no solamente de nuestra universidad, también de otras universidades, para que nos vengan a presentar justamente cuáles son esos hallazgos y por qué es tan importante conocerlos para poder de alguna forma proyectar el futuro. ¿Cuál va a ser el itinerario de esta jornada en cuanto al desarrollo de la actividad? Mira, eso es lo que consideramos bien original, porque durante la mañana, bueno, es una jornada primero, es durante todo el día. Es decir, durante la mañana vamos a estar haciendo presentaciones, los especialistas van a estar haciendo presentaciones, y durante la tarde vamos a ir a terreno,
vamos a ir a terreno a ver el tipo de evidencia que tenemos ahí atrás, que es la evidencia del gran tsunami de 1730, esto en la costa de Quintero, específicamente en el humedal Campiche. Vamos a ir con todo el grupo, tanto los expositores como el público que se inscribió previamente. Nos vamos a subir a un bus y vamos a ir a ver esta evidencia. Vamos a hacer excavaciones, les vamos a mostrar a las personas cuál es nuestra evidencia, vamos nuestros aparatos, ojalá no nos llueva, que un poco de agua no nos va a hacer mal. ¿Alguna pregunta que quiera hacer desde el estudio para interactuar con el profesor? Ahora, Marco, ¿cómo hemos aprendido mucho después de este terremoto, ¿cierto? Han pasado 120 años, que no hemos tenido tampoco un gran terremoto de esta magnitud en Valparaíso. El terremoto de 1985 es el que más se podría acercar, ¿cierto? Pero antes de eso y durante todo este tiempo no hemos tenido. ¿Qué hemos aprendido también de nuestras costas para poder enfrentar tanto en Valparaíso, Quintero, un terremoto de esta magnitud como la que tuvimos en 1906? Claro, mira, el tema es que la secuencia de terremotos de acá, de Chile Central, empieza de grandes, estamos hablando de grandes terremotos, usualmente sobre magnitud 8, ¿ya? A eso le estamos llamando grandes terremotos, porque también la gente se estará preguntando, bueno, ¿y qué pasa con el de 1971, de acá de Valparaíso, o el de 1965, incluso, los más antiguos recordarán eso. Aquí estamos hablando de los grandes terremotos que llamamos terremotos de subducción, que son los terremotos que ocurren donde chocan las placas y una placa se mete debajo de la otra. ¿Cuál es el problema? Estamos escuchando a Marco Cisterna, académico de la Pontificia Universidad Católica. Te escuchamos, Marco. Es decir, tanto como la destrucción. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que los últimos grandes terremotos, los últimos 3 grandes terremotos que ocurrieron en 1822, 1906 y 1985 generaron tsunamis pequeños. Entonces eso los científicos no lo entendíamos bien. ¿Por qué siendo grandes terremotos generaron tsunamis pequeños? Y entonces ahí aparece la idea en la comunidad de que aquí somos inmunes en Valparaíso a los grandes tsunamis. ¿Ya? Es decir, grandes terremotos, pero tsunamis pequeños. Entonces hoy día vamos a explicar durante el seminario por qué ocurrió eso, y también vamos a destacar el hecho de que sí han ocurrido grandes terremotos, que sí han generado grandes tsunamis, como el de 1730, que es el depósito que vemos ahí, que es un depósito de arena que fue traído por el tsunami de 1730 y ingresado a la tierra adentro, a 2 kilómetros tierra adentro. Entonces vamos a hablar justamente de lo que, vamos a aprovechar este hito de los 120 años del terremoto de 1906, entre paréntesis también estamos conmemorando los 60 años del SNAM, nuestro Sistema Nacional de Alarma de Maremotos, del CHOA. Estamos aprovechando los 2 hitos para llamar justamente la atención sobre esta duda que teníamos los científicos. ¿Por qué estos grandes terremotos y por qué tsunamis pequeños? Y hoy día justamente vienen expertos que han estado trabajando ya durante muchos años sobre el tema y vamos a explicar el por qué y vamos a dar a conocer nuestra preocupación respecto a que puede en el futuro próximo puede ocurrir un terremoto grande como ese otro tipo de terremoto, como el de 1730, que sí fue capaz el tsunami de inundar todo el Almendral, donde estamos aquí en este momento. Profesor, pregunta, ¿cómo se logra para poder mantener esto después de 290, casi 300 años? Justamente, vamos a celebrar los 300 en el 2030, vamos a hacer una gran conmemoración también de este evento. Este evento fue tan grande que el tsunami llegó a Japón. ¿Ya? Entonces lo que están viendo allá, esto era una antigua laguna que se llamaba Campiche, que tenía poquita agua, era una laguna costera, y entonces lo que ven hacia abajo es fango de esa laguna. Abajo se ven organismos marinos, ¿no es cierto? Se ve lo marino, después se pone más dulce esa laguna, y en 1730 llega un gran tsunami que toma arena desde la playa y la mete dentro de la laguna. Estamos hablando con Marco Cisterna, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? La laguna sigue hacia arriba, lo café, ¿no? Sigue depositando el fango laguna. Lo interesante es que además de 1730, hoy día vamos a ir a ver a terreno con todos los participantes del Congreso, vamos a ir a ver también evidencia del evento de 1906. El evento de 1906 generó levantamientos
vamos a ver otro depósito similar, pero que muestra el cambio de nivel, como la laguna se secó en 1906 y nos permite entonces hacer el estudio, ¿no es cierto?, tanto de 1730 como de 1906. Así que va a estar súper entretenido. Profesor, ¿qué explicación quizás científica tiene que la última cantidad de sismos que han habido acá en la región se han concentrado específicamente en la ciudad de Quintero? Ya, mira, la verdad es que nosotros no podemos decir qué significan estos enjambres de sismo. Lo que sí tenemos que tener claro es de que nos están avisando, de alguna forma nos están avisando de que las cosas se están moviendo ahí abajo. Esto está ocurriendo a 30 kilómetros de profundidad, desde la placa ingresa, ¿no es cierto?, y entonces están generando estos sismos, pequeños sismos constantemente. Ahora, cuando uno va al sismológico, a visitar, y están todas las pantallas en el sismológico, se puede ver que constantemente en Chile, desde Arica a Punta Arenas, hay temblores. Con los estudiantes ocurren, pero son temblores pequeñitos, son de magnitud 2, 3, que no se sienten. Sin embargo, ocurre de repente que esos terremotos crecen y ahí es cuando los sentimos. Entonces lo que estamos haciendo ahora, lo que está ocurriendo ahora con los sismos en Quintero es que se están sintiendo, ya, pero están un poquito más grandes. Y por supuesto una zona muy complicada esta de Quintero y sur de Valparaíso, porque hay una montaña que está en la otra placa, que se llama Juan Fernández. De hecho, Juan Fernández es una punta, la isla de Juan Fernández es una punta de esa montaña, que se está metiendo debajo. Entonces genera mucha fricción, hay mucho roce, y eso está generando esos sismos. Otra pregunta para derribar un mito, quizás una teoría que existe, que mucha gente dice que es mejor que hayan temblores chicos, que así se va liberando energía, a diferencia de... Estamos ahí con Tomás Chaparro. Tomás, que puede repítelo. que sea mejor que venga, por decirlo así. ¿Verdad es? Que repita que dicen, hay una teoría que dicen, un mito, Sí. que es que mientras más temblores chicos hay, más despacio podría ser un eventual terremoto. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, mi abuelita me decía eso. Mi abuelita me decía que bueno que esté temblando, porque así hay menos energía para el próximo. Y estaba equivocada mi abuelita, pues ahora lo sabemos, estaba equivocada. Lo que ocurre es que los temblores pequeñitos liberan muy poquita energía comparado con los terremotos grandes. Ya, pero miles de veces menos energía. Entonces, claro, pero liberan algo insignificante que no va a ser importante para cuando ocurra el terremoto grande. Bueno, mucha gente dice que, de hecho, hay un entendido en el tema también que ha tenido algunas notas en Pura Noticia, que es Haroldo Maciel, que viene anunciando hace mucho tiempo que va a haber un gran terremoto acá en la ciudad de Valparaíso, que va a ser el epicentro acá. ¿Qué hay de cierto en eso? Podría darse luego de 120 años de no tener un epicentro como tal acá en la ciudad de Valparaíso. Mira, lo que tenemos que transmitirle a la sociedad, a la comunidad, es que la ciencia avanza a través de publicaciones científicas, ¿ya? Es decir, yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir que, por ejemplo, mañana va a haber un gran terremoto y tsunami acá. ¿Se puede predecir? No lo puedo predecir, pero si yo llegara a publicarlo y la comunidad científica lo validara, ahí nos tendríamos que preocupar, ¿ya? Pero la forma que tenemos en ciencia de ir avanzando es a través de las publicaciones científicas, que son revisadas por pares. Es decir, uno hace una investigación, como lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Uno lo envía a revisión y son pares, es decir, en este caso sismólogos, paleosismólogos, que revisan eso y dicen si es válido o no lo que es. Entonces, la pregunta que te haría yo, cualquiera que hable respecto al tema, ¿ha publicado los resultados de esa investigación? ¿Cómo hizo esa investigación? ¿Cómo hizo la hipótesis? Etcétera, 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 ¿ya? Entonces, es el mensaje. Y lo que estamos haciendo hoy día en este seminario es justamente eso, traer a los científicos, que son los que publican, y que nos cuenten la historia de primera fuente. Ahí, Jorge, te doy el pase Interesante, en caso de que quieras hacerle otra totalmente. pregunta acá al académico. Marco, no, es que lo que ha colocado Marco es bastante interesante, porque justamente la ciencia y lo que ha ido estudiando diferentes académicos muy distintos
a veces a lo que tú mismo comentabas, lo que hacía Haroldo. Ahora, pero para cerrar esta conmemoración, Marco, bueno, nosotros como puranoticia.cl vamos a esperar también el material que se va a dar en este seminario. Queremos hacer una transmisión, vamos a hacer un especial este fin de semana con el mismo material que ustedes van a transmitir en YouTube, ¿cierto, Marco? Y vamos a tratar de poder contextualizarlo también en nuestra programación durante este fin de semana. Pero para cerrar sobre este gran terremoto del año 1906 en Valparaíso, el mayor daño de este terremoto, tengo entendido que fueron los incendios posteriores, no un gran tsunami, sino que los incendios, ¿no? Lo que generaron los incendios fue lo que prácticamente destruyó Valparaíso, ¿no? Claro, mira, en 1906 el principal problema fue el sacudimiento, ya el movimiento. No hubo un tsunami, porque ese es el otro tema, que los tsunamis ocurren, pero son más pequeñitos, entonces casi están dentro del rango mareal y no son percibidos por la gente. Eso pasó en 1906, entonces fue el sacudimiento. ¿Y cuál fue el problema en 1906? Que el sacudimiento fue multiplicado, ampliado en los lugares donde hay sedimentos sueltos, donde hay arena suelta, como por ejemplo en la planicie de Viña del Mar. Todo Viña del Mar es plano, ¿no es cierto? Todos los norte, los oriente, poniente son planos porque claro, es un depósito de arena. Entonces cuando viene el sacudimiento desde adentro del interior de la tierra, ¿no es cierto? Esto queda como un flan, ya es como que si tú a un flan lo golpearas y queda un buen rato más vibrando, y eso genera mucha destrucción. Y eso pasó en el Almendral, aquí en Valparaíso, en 1906. Eso generó ese movimiento tan amplificado, le llamamos amplificación, ¿no es cierto?, de la onda sísmica, rompieron las tuberías, las cañerías que llevaban el gas del alumbrado público. En ese tiempo no era alumbrado público eléctrico, sino que era con gas, y entonces rompió las cañerías, eso porque eran cañerías de fierro fundido, muy rígidas, no como el PVC actual, ¿no es cierto?, que se mueve, y eso se rompió. Al romperse genera chispa y produce incendios. Esa es una de las causas de los incendios. Entonces, en realidad va de la mano, los incendios van de la mano respecto al sacudimiento. Pero el tema es que el sacudimiento fue el problema, y en el tipo de suelo que tenemos. Por ejemplo, todo lo que es el sector de playa ancha, de rocas, ¿no es cierto?, no fue tan grande el efecto como lo fue en 1900. Eso te iba a preguntar yo. Plano, hoy día en el depósito sedimentario. Eso te iba a preguntar, o sea, en el plan, en el fondo, Almendral, que más plano, ¿cierto? Plan Viña del Mar, ¿cierto? Más plano, se va a hacer un terremoto de esta magnitud como la que tuvimos en 1906, se sentiría mucho más fuerte que, por ejemplo, que en Playa Ancha, que en Gómez Carreño, que en sectores más altos, ¿no? Justamente, esa es la idea. Es la idea del flan. O sea, la diferencia entre tú golpeas un trozo, por ejemplo, de madera, en una cosa, como queda vibrando la madera, a que le pegues un flan. Si le pegas un flan, el flan queda más rato moviéndose. Acá los sedimentos son sedimentos blandos, que no están compactados. Antes eran las quebradas que venían de los cerros, traían el material y fueron rellenando todo lo que es el Almendral, donde está el Congreso Nacional, donde estamos nosotros. Justamente van a ser, cuando ocurra un terremoto de gran magnitud, que eso va a estar ahí como un flan, como te digo, moviéndose por mucho más tiempo y va a generar mayor destrucción. Eso sí, hay que aclarar, hoy en día los códigos, ¿no es cierto?, de construcción tienen en cuenta eso. Ya, por ejemplo, aquí este mismo edificio, los que vengan acá se van a dar cuenta de las tremendas columnas que tiene este edificio, justamente para soportar las cargas de ese movimiento. Sin embargo, un problema que tenemos aquí los porteños en Valparaíso es que muchos de los edificios son antiguos, son pre-normas, porque justamente fueron edificios hechos después de la destrucción de 1906. Es decir, son de 1907, de 1910, 1911. Y la normativa en Chile empieza recién en los años 40, ¿no es cierto? Se mejora en los años 80 y ya en los 2000 tenemos un código, ¿no es cierto?, de construcción muy alto, reconocido a nivel internacional. ¿Ya? Entonces hay que meter esa variable también. Profesor, por eso usted dice que los edificios acá se construyeron después del terremoto de Valparaíso de 1906, por ende podrían ser más propensos a que hubiera mayor destrucción en caso de un terremoto grande. Ese es un problema que hemos analizado, porque esos edificios que todos conocemos, lo que andamos en Viña, y lo degradados que están esos edificios, ¿no es cierto?, están muy degradados. Además van a bloquear, ¿no es cierto?, las rutas de evacuación, muchos de ellos. Hay muchas calles muy antiguas, ¿no es cierto?, y con eso hay que tener mucha atención. En ese sentido, Viña del Mar estaría mejor preparado, pero Viña del Mar es una planicie de 5 metros de altitud, ¿no es cierto?, en que probablemente van a haber estos movimientos exagerados, y además va a haber
la inundación del tsunami, ¿no es cierto? Entre Valparaíso y Viña del Mar podríamos decir que Viña del Mar está mejor preparado ante un eventual terremoto y posterior tsunami. Mira, yo diría que frente a un terremoto, porque la mayoría de las construcciones en Viña son justamente a mediados del siglo XX hasta la actualidad. En cambio, en Valparaíso tenemos mucho de inicios del siglo XX, ya en ese sentido, para el terremoto. Pero el tsunami, el problema que tiene Valparaíso... Ahí estamos con Marco Cisterna, cierto académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos en vivo desde este seminario. Te escuchamos. Ahí se nos va un poco la conexión de internet, ¿cierto? En 2010 algo que ahí volvió. Aprendimos es que los tsunamis se meten por los... Bueno, hasta ahí tenemos el contacto agradecido. ¿Me escucha, Profesor, Tomás? ¿ha sido normal o es... Perdemos un poquito la conexión, Tomás. Es normal. Ahí escuchamos, te escuchamos. ¿Ya? No, te escuchamos, Tomás. Sí, te estamos escuchando. Ya. Dale nomás. Ok. Es normal que durante este año 2026 se hayan registrado tantos terremotos a lo largo del mundo, todos sobre la magnitud 7. Dicen que es normal, pero... Mira, tanta destrucción, tantos terremotos en diferentes partes del mundo, ¿qué podemos decir de aquello? Mira, la verdad es que la ciencia no lo sabe, ¿ya? En principio, hoy en día, la ciencia dice que no hay relación, porque estamos hablando de placas diferentes, ¿no es cierto? Pero en el día de mañana, los avances de la ciencia quizás pueden mostrar que hay algún tipo de relación entre terremotos, ¿ya? De hecho, en 1906, el evento que estamos conmemorando hoy, en realidad hubo en las Aleutianas también en 1906 y otro en Ecuador, y el de San Francisco. Grandes terremotos. Hoy día no podemos asegurarlo, los científicos no podemos decir que sí hay relación entre terremotos, ¿ya? Pero tenemos que estar abiertos a que en el futuro se desarrolle la investigación y se pueda comprobar que sí lo hay, que sí hay algún tipo de relación. Ok, muchas gracias. No sé si Jorge tiene alguna otra pregunta para hacer desde el estudio. Sumamente clara la explicación, agradecido con Marco, ¿cierto, Marco? Y vamos a estar, ¿cierto?, en contacto para poder hacer este fin de semana, este especial que te contaba justamente este seminario. Así que agradecido, Marco, ¿ah? Ya pues, muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Que esté muy bien, Marco. Ya. Chao, chao. Bueno, ahí está justamente Tomás Chaparro desde el seminario. Vamos a comerciales, ¿cierto, Tomás? Y volvemos inmediatamente contigo ahí a la Universidad Católica de Valparaíso y seguimos también con los más invitados. Hacemos un alto comercial y seguimos. Esto es Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Nos separan 6 minutos de las 9 de la mañana, 6 minutos para las 9 de la mañana a esta hora en Pura Noticia Matinal. Revisamos los principales titulares que tenemos para este lunes. Principales titulares a esta hora de la mañana: un gigantesco incendio en la comuna de La Cruz arrasó con un vivero durante la noche de este domingo. La emergencia obligó a movilizar a bomberos de toda la provincia de Quillota, Marga. En total, 13 comunas acudieron a este siniestro, cierto que se registró pasadas las 20 horas en el sector de Pocochay. Una verdadera emergencia química se vivió en el lugar, cierto, debido a que había diferentes elementos químicos guardados acá en este vivero, lo que provocó, cierto, llamas de hasta 30 metros de altura. Bomberos de toda la provincia de Quillota, más bomberos de Limache, Villa Alemana, además de Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví y hasta de los Andes, llegaron a combatir las llamas hasta La Cruz, ahí en la provincia de Quillota. Más de 12 sismos se registraron este domingo en la región de Valparaíso. Movimientos se han concentrado en las comunas de Quintero, cierto, y también en el puerto. Se conmemoran 120 años del gran terremoto de 1906 en Valparaíso. El catastrófico sismo alcanzó los 9 grados de magnitud.
Incidente en tren Limache Puerto deja a un pasajero herido. F. Valparaíso presentará acciones contra el autor del ataque, ¿cierto? En un siniestro que se ve, ¿cierto? En un video viralizado durante este fin de semana, donde un sujeto prácticamente rompe con los pies, ¿cierto? Un ventanal del metro y se arranca del lugar. Un incidente preocupante que afectó justamente a uno de los vagones del tren que une la estación Puerto con Limache. La diputada Yomans ganó las elecciones internas del Frente Amplio y asumirá la presidencia del partido por los próximos 2 años. ¿Qué pasó al interior del Frente Amplio? ¿Qué facción ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo se ve el futuro de Gabriel Boric? Vamos a estar en detalle conversando sobre este tema con Fernando Wilson y también con Felipe Vergara en instantes. La encuesta Criteria, aprobación al presidente Kast se mantiene en un 35%, un 54% evalúa negativamente la gestión del gobierno en seguridad. Vamos a conocer todos los detalles de esta encuesta, ¿cierto? En donde el presidente de la República logra mantener el 35% su adhesión, pero un 54% evalúa negativamente su gestión. Universidad de Chile revirtió el marcador y venció por 3-1 a Limache. Con este resultado, los azules se acercan a Colo-Colo de cara al Superclásico. Wanderers empata con Puerto Montt y sigue segundo en el ascenso. Los caturros igualaron 1-1 con los sureños y quedan a 3 puntos de Cobreloa. Ahí llegó, dicen nuestros auditores, ¿cierto? En el 102.5 FM, que nos escuchan a través de la radio y por supuesto también a través de la televisión, en el canal 177 de Sapin.com. Estamos conectados con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo están, Fernando? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, a tu disposición. Fernando, bueno, para analizar y comentar, ¿cierto?, los últimos hechos que han pasado, sobre todo este fin de semana. Partamos por esta elección del Frente Amplio, donde la diputada Yomans, ¿cierto?, logra quedarse con la presidencia del partido, pero poder entender qué pasó con la facción de Gabriel Boric, ¿cierto?, porque finalmente es el gran derrotado en esta elección. ¿Qué pasó en la elección del Frente Amplio? A ver, primero se notó una ligera reducción en la concurrencia urna, que puede haber sido el determinante en términos de este resultado inesperado. Convengamos que con ligeramente más de 10.000 votantes, de los más de 60.000 militantes, es un poco menos que con la elección de Constanza Martínez. Y se impone apretadamente Gael Yomans y el sector de la antigua Revolución Democrática. Es decir, el que se esperaba fuera el gran perdedor del día, resulta que era Giorgio Jackson y la facción de RD, terminó imponiéndose sobre la facción de la antigua Convergencia Social. Pero por el otro lado, vuelvo a insistir, se trata de diferencias comparativamente menores, que en realidad, más allá de ponerle sal y pimienta a la escena política, representan un problema por cuanto la convocatoria del Frente Amplio fue comparativamente baja en relación a lo que se supone es el mayor partido de Chile. Exactamente. Ahora, directamente el Frente Amplio con esto se debiese atrincherar aún más en la izquierda, ¿cierto?, con el Partido Comunista, porque se acaba cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno. O sea, este es un triunfo donde gana lo más izquierdo del Frente Amplio, ¿no? A ver, ¿qué diálogo con el gobierno ha habido con el Frente Amplio? El Frente Amplio ha tenido pero igual, pero hay algunos encuentros, algo ha pasado, pero con esto ahora ya se diluye completamente. Absolutamente, y la verdad es que el Frente Amplio tiene una postura testimonial desde su fundación. Cualquier aproximación pragmática que precisamente venía de la mano de
Gabriel Boric con esto queda reemplazado por una postura. Recordemos durante la misma campaña que Gael Jomans le dobla la mano a Constanza Martínez respecto al tema de Sebastián Piñera como violador de derechos humanos, digamos. Ya es claro el tono con el cual se estaba manejando esta campaña, y el Frente Amplio ciertamente se está refugiando en posturas más bien testimoniales. Esto es serio porque significa que no están leyendo claramente lo que la ciudadanía quiere y están reforzándose en una postura cada vez más radical en relación a posturas que no están teniendo eco social y que puede severamente afectar su postura o sus posiciones. Ahora, aquí está la ventaja que también ha usado el gobierno, ciertamente, de tener que esperar de que quedan más de 2 años para las próximas elecciones, lo cual les permite reencantar a sus bases y alinear a sus cuadros. Sí, ahora, directamente el triunfo que logra Jomans, ¿cierto? Tampoco es un triunfo abultado dentro de la interna del Para Frente nada. Amplio. Logra un 54%. Vamos a saludar, Fernando, a Felipe Vergara, que ya también está por conectado favor. con nosotros, el doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Jorge. Hola, Fernando. Qué gusto volver a verte. Por favor, lo mismo digo. Felipe, estábamos tu conversando, disposición. ¿cierto?, con Fernando, y estábamos analizando este triunfo de Jomans en las elecciones internas del Frente Amplio, ¿cierto? Definitivamente parece que el Frente Amplio se va más a la izquierda, pero el triunfo logrado no es tan abultado. ¿Cómo viste tú lo que pasó este domingo con el principal partido del expresidente Boric, ¿cierto?, que parece que es el gran derrotado? Sí, mira, me parece un resultado en cierta medida predecible. Era difícil la continuidad de la actual presidenta. Y leve modificación hacia un sector un poco más de izquierda, porque asumamos que el Frente Amplio no es que tengamos corrientes, una centrista y otra de izquierda, sino... No, claro. O sea, acá eres de izquierda o eres súper de izquierda. O sea, entonces sí se acerca un poco más al PC. Es una derrota también para el presidente, porque en las últimas semanas, sobre todo, el presidente ha tenido ciertos guiños un poco más hacia el centro cuando hace fuerte autocrítica de lo que fue su gobierno, ¿ya? Desde el primer gabinete que planteó que debió tener una mirada quizás un poco más conciliadora, desde el llamado permanente a la autocrítica. Y acá con esta nueva elección se radicaliza un poco más el Frente Amplio y asume una postura más dura de cara a lo que viene. Siempre los puntos radicales, sean de izquierda o sean de derecha, los vimos los de derecha, los vimos en el gobierno de Boric, los de izquierda los estamos viendo ahora, no son buen compañeros para la convivencia ciudadana, y eso preocupa. Sin embargo, ya el Frente Amplio ha planteado una postura bastante dura desde el 11 mismo de marzo. Sí, ahora, Fernando, cuando tú dices que analizamos que estas diferencias no están abultadas, pero claro, marca la conducción completa, y aquí se debiese ver favorecido también el Partido Comunista con esto, ¿no? A ver, es que el Partido Comunista está en su propio proceso de debate interno, donde si bien es cierto, Lautaro Carmona consiguió imponerse incluso con el diktat de su congreso ideológico del año pasado, por el otro lado, también es cierto que tienen sus propias figuras de carácter divergente, digamos, partiendo por la propia candidata presidencial, digamos, Janet Jara. Por lo tanto, en esa situación, si bien es cierto, el PC, Frente Amplio, se ubican en una izquierda testimonial dura, no sé de qué manera eso pueda beneficiarlos en el seguir teniendo... una influencia sobre el socialismo democrático, que con esto comienza a sentirse progresivamente más libre. Por un lado está el fracaso total de la oposición cerrada a la mega reforma, y ahora frente a un tema de seguridad donde los desgranes, los desmarques comienzan a ser cada vez más fuertes,
y con un Frente Amplio que opta por un camino testimonial, la verdad es que puede ser que la izquierda ya termine ya más estructuralmente dividiéndose en dos. En ese sentido, incluso si es que se llega a dar un alineamiento formal entre el PC y el Frente Amplio, más allá de la mera concurrencia en votación, no sé cuán beneficioso puede hacer eso, porque claramente es una izquierda minoritaria en términos electorales, y pueden correr lo que le ha estado pasando a todas las izquierdas en las democracias liberales occidentales, o sea, lo que le pasó al Partido Laborista en Gran Bretaña con Jeremy Corbyn, lo que le está pasando hoy día al Partido Demócrata post-Kamala Harris, con una radicalización, la definición como candidato en Michigan a senador del candidato Al-Sayed, de izquierda muy dura y además musulmán, es decir, de alguna forma se va minimizando, o sea, en el fondo se van achicando, ¿eso es? Claro, que es una tendencia histórica de las izquierdas duras, de que buscan más bien la pureza ideológica que la eficiencia electoral, y eso hace que definitivamente, en lugar de hacer lo que John Stuart Mill consideraba lo natural de las democracias, que era la convergencia hacia el centro, la deriva hacia sectores radicales testimoniales donde hacen ostentación de pureza, pero por el otro lado son ineficientes en capturar el poder. Ahora, directamente, Felipe, te escucho. Sí, complemento a Fernando. Él es historiador, así que sabe muchísimo más que yo de esto, pero solo como complemento, pareciera que las izquierdas radicales crecen y se hacen más fuertes cuando es una derecha radical la que está en el poder. Y lo lógico sería, lo lógico para uno, que la moderación es la que debiera primar, pero no es así. O sea, a un discurso de extrema derecha o de extrema izquierda, la reacción, este efecto físico, es la radicalización hacia el otro polo, ¿no? Y nos pasamos de un péndulo de un lado al otro con posturas que son totalmente antagónicas. Exactamente. Ahora, cuando uno mira, cierto, el desarrollo de lo que ha pasado con la diferente izquierda que tú dices, Fernando, a nivel mundial, hoy día el escenario en Chile es totalmente diferente, sobre todo cuando tenemos un gobierno como de ultraderecha, porque el centro definitivamente quedó vacío y eso le da pie directamente a un Franco Parisi para que siga creciendo, por ejemplo. A ver, es que son cosas relacionadas, pero no directamente mecánicas. A ver, buen punto. Parisi está aprovechando su escena y aprovechando de presentar propuestas y dinámicas y visiones de poder, pero no tiene un programa, es un gran oportunista, pero por otro lado tiene amenazas mucho más formales dentro de lo que es la configuración administrativa de su partido. Recordemos que en este momento está enfrentando serias acusaciones, una investigación del Ministerio Público. Es decir, su problema parece más bien ir desde la perspectiva de gestión interna. Ahora, dicho aquello, mientras siga siendo una bisagra fundamental y el PDG no, digamos, y el socialismo democrático y la democracia cristiana no sean alternativas electorales, ciertamente obtiene ventajas en esa situación. Pero esto es tan dinámico que me cuesta creer que el socialismo democrático esté dispuesto a regalarle a Parisi una posición de poder mientras al mismo tiempo sigue ciegamente a las izquierdas testimoniales más radicales. Por lo tanto, ya se notó para la mega reforma cuando el PDG trató de corcovear que entró la DC. Por lo tanto, ahí hay un mensaje. Esto va a ser bastante menos mecánico. Y si bien es cierto, a ver, por favor, no nos engañemos, Franco Parisi estuvo a 4 o 5 puntos de haber pasado a segunda vuelta, o sea, eso es una realidad. Pero recordemos también todo lo que le ha pasado a los candidatos que quedan expectantes después de una elección. Ninguno logra posicionarse después. 4 años son muy largos y en este gobierno todo indica que 6 meses son una eternidad, digamos. Así parece, además, todo parece. ¿O no, además, Felipe? Jorge, tú pones un punto ahí que yo disierno, porque yo no veo a Franco Parisi en el centro. No sé dónde verlo, no sé dónde verlo sin ser
sinceramente. Y hay que reconocer la capacidad que tiene de reinvención. Recordemos que hace 4 años atrás fue candidato presidencial casi desde el exilio, por ponerle un término, porque no podía venir a Chile, y salió tercero también. Entonces, esa capacidad de acomodarse y llegar con un discurso que a la gente le hace sentido es envidiable. Y eso lo hace un candidato que estuve el otro día escuchando, Jorge, cuando tú lo entrevistaste. Es un candidato hábil, fue hábil también este fin de semana en Tolerancia Cero, si no me equivoco. En Mesa Central estuvo, sí. Sí, ahí yo creo que le falta. Ahí tuvo. No fue puesto con. Yo pensé que iba a ser más dura la entrevista de esa en Mesa Central. Pero él se maneja, es hábil, pero no es centro. No sé lo que es. Es una derecha populista, quizás. Pero ya estamos en una derecha algo populista, entonces no sabría como que encasillarla dentro de... Vamos, analicemos, miremos justamente los resultados de Criteria, que los tengo en pantalla. Ahí nuestro Carlitos Ponce, nuestro director, nos va a colocar, ¿cierto? Porque esta aprobación al presidente Kast, que, mira, y es bastante interesante lo que nos muestra Criteria, porque va mostrando completamente una curva del desapruebo, que parte muy bajo, un 30% por ahí por el 15 de marzo, está en un 55% la desaprobación, ¿cierto?, al presidente Kast. O sea, sube 3 puntos la desaprobación, a pesar que mantiene justamente la aprobación y que logra recuperar un terreno, ¿cierto?, y mantenerse en un 35% que parece ser el piso, ¿cierto? Parece ser el piso de este gobierno que se parece mucho a lo que tuvo Boris durante prácticamente los dos últimos años de gobierno, ¿no, Felipe, Fernando? A ver, yo matizaría. Perdón. Dale, no, por favor, Felipe. Yo matizaría, complemento ahí la frase, quizás no es la frase que iba a decir Fernando, pero la derecha es un poco más dura y menos condescendiente con sus candidatos que la izquierda. La derecha le dio la vuelta a la espalda a Piñera, lo dejó en un 9%. La izquierda es más benevolente, por eso no sé si este sería el piso o no. Para mí el piso es lo que el candidato, el que sea, sacó en primera vuelta. O sea, el 24% que sacó Kast debiera ser el piso en el cual se mueva. Ahora, pero con un 24% de aprobación es insostenible una buena conducción del país, ¿o no? ¿Por qué? Porque en el fondo... bueno, si Piñera tuvo el 9, dices tú, porque en el fondo hoy día cuando nosotros vemos el movimiento de los números de José Antonio Kast, ¿cierto? Vemos que de una u otra forma logra mantener un porcentaje que demuestra la derecha dura, que era lo que más o menos sacaba, ¿cierto?, el candidato de Nacional Libertario, más Kast en la primera vuelta, que más o menos era un 30-35%, que es la derecha dura. Yo creo que ahí no está la adhesión, por ejemplo, a los partidos más de Chile Vamos, a lo mejor, a lo que pudo haber sacado Matei, ¿no? Podría ser, pero en términos prácticos yo le reduciría esa intensidad, en términos de que no tiene el apremio electoral. Yo sé que he mencionado esto ya un par de ocasiones, pero mientras el presidente, por un lado, no haya apremios electorales que le desbanden al Congreso en búsqueda de su propia supervivencia, reelección parlamentaria, y por el otro lado siga teniendo firme el control sobre la billetera y sobre la capacidad de gestión, y al mismo tiempo demuestre voluntad de gestión y habilidad de gestión, como lo ha demostrado. Podemos discutir quién es el que lleva la voz cantante, pero nadie discutiría que Alvarado, García Ruminó y Quirós, ahora Rau, son los que básicamente roncan. O sea, no hay nadie que sea capaz de enfrentarse a ellos en el Congreso con una propuesta alternativa que tenga tracción. Por lo tanto, la verdad es que mantiene una iniciativa. Ahora, ese 35% que en CADEM es 40%, recordemos que Criteria es una encuesta bisemanal que no alcanzó a incorporar varios de los elementos que han gustado bastante y que se reflejaron en CADEM, que es semanal, como es, por ejemplo, el famoso tema de la operación Cancerbero y una serie de aquí lo tengo, circunstancias. Fernando, veamos esos números. Tengo CADEM, ¿cierto? Como tú dices, efectivamente la CADEM muestra un 41% de aprobación al presidente,
contra un Aunque 53 que siempre le ha desaprueba. mostrado un poco más, claro, Sí. aunque siempre ha mostrado un poco más que criteria, y hay una diferencia ¿cómo se llama esto? De metodología probablemente, que muestra un porcentaje un poquitito más alto. Pero el hecho concreto es que al final del día, manteniéndose entre 35 y 40, tiene una capacidad de gobierno perfectamente viable, mientras al mismo tiempo logra producir mayorías parlamentarias. Y si tú te fijas, la mayor parte de sus problemas provienen más bien de errores no forzados. Seremis que salen, ministras que salen o protagonizan escándalos. Es decir, parece que mantienen un grado de iniciativa realmente importante. El presidente se pasea por las radios dando entrevistas de 1 hora de duración. Sí, pero solamente las radios que elige muy precisamente, muy bien pauteada. O sea, a ver, Por supuesto. El presidente no Bueno, se ha no va a ir a expuesto suicidarse. y No va a ir a aquí, la Radio Nuevo Mundo. sí, no, pero no se trata de eso. Pero, por ejemplo, nosotros no ha querido dar entrevista y la hemos perseguido bastante. Tampoco ha querido acceder a una entrevista al panel de Tolerancia Cero. Así que, claro, el presidente es re fácil el presidente escudarse donde le conviene hablar y donde le hacen preguntas fáciles. Bueno, pero obvio. Como algunos periodistas. Pero, a ver, tú tocaste un tema, Fernando, que no es menor, que es el famoso plan Cancerbero. ¿No cree que es mucho? O sea, cuando... a mí me dio pudor, personalmente, cuando yo miro, ¿cierto?, la transmisión, nosotros hicimos transmisión junto a todos los canales, ¿cierto?, de esta prácticamente cadena nacional. No era mucho la mirada comunicacional, no era aprovecharse tanto este logo, era un reality. Estamos hablando de una cárcel que la había inaugurado Boric, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y que comenzó a construir Bachelet. Bueno, entonces, por eso te digo, creo que aquí justamente el plan Cancerbero, si bien puede haberle servido al presidente Capa subir 2-3 puntitos, ¿cierto?, en la aprobación, pero no es eso, aprovecharse de un plan comunicacional y también tratar a la gente de otra forma como, oye, mira lo que estamos haciendo, cuando en verdad sabemos que es una puesta en escena, que no es algo real lo que está haciendo el presidente. Pero a la gente le gusta ver a presos maltratados, le gusta ver castigo, le gusta ver al flaite que lo asaltó, discúlpenme el estereotipo, pero que lo asaltó en la esquina de su pasaje, verlo arrodillado en la cárcel. Le gusta verlo ahora de uniforme. Al final, alguien podría compararlo con lo que fue esa Teletón para la reconstrucción que terminó olvidada y nadie sabe qué es lo que pasó con los recursos, digamos. O sea, al final del día son recursos visuales de la era de las redes sociales, que estoy totalmente de acuerdo, a mí no me gusta, pero es lo que la gente está pidiendo y es la gente y lo está premiando con unos ratings increíbles, porque es lo que la gente quiere ver. Pan y circo, y en esa situación, con lo brutal que es, no le puedes pedir a la política que se separe de algo que finalmente le está interesando. O sea, no le puedes pedir a Kast que no haga lo que han hecho todos los gobiernos anteriores, partiendo desde Bachelet. Podemos definir entonces que Kast lo que hace, le entrega a la gente pan y circo. Absolutamente. Preocupante, y no te Felipe. decir. Sí. Es preocupante esa mirada, Felipe, cuando nosotros hoy día... Pero evidente. Vemos que... Porque uno ve el plan Cancerbero y efectivamente ve una puesta en escena que es vergonzosa, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienes tú ahí? Sí, a mí tampoco me gustó. Nosotros hemos sido un país que se ha caracterizado por ser más mesurado en este tipo Totalmente. de cosas. No replicamos modelos de El Salvador, Argentina también ha caído un poco de eso, Perú de repente los tiene, Ecuador, y esa fomedad yo creo que nos hace ser un país serio. A mí me pareció una exageración lo de la forma de Cancerbero, el fondo lo puedo entender, pero la forma me pareció un poco exagerada y hasta falta de respeto. Pero es un estilo que se ha manejado desde la zanja, que nosotros venimos viendo aquí shows mediáticos que son de corto plazo, cuidado. O sea, el gobierno se equivoca si cree que con esto soluciona todos los problemas y la gente queda contenta. No, si esto no se mantiene en el tiempo y se perpetúa, la gente lo percibe. Hay una encuesta que salió la semana pasada, que es la activa, que sale una vez al mes. Y en esa el presidente, que también es serio, fue la que más estuvo cerca en la elección presidencial.
en ese el presidente Kast está bajo el 30%. Yo creo 27, si mal no recuerdo. Claro. Claro, yo creo que que este tipo de cosas no son las que nos caracterizan. Hay un porcentaje de la población que le gusta, en las encuestas sale que el 90% creo que estaba de acuerdo, pero son riesgosas, no van en línea con nosotros y no van en línea con un gobierno que también se ha definido como fome. Entonces, definamos qué realmente es lo fome. Lo determinante. Claro, este tipo de cosas no ayudan. Ahora sí le gusta, somos un país que está activo, Fernando lo plantea, somos un país de reality hoy día. No me gusta. De redes sociales. Tampoco. Claro, las redes sociales. Y ahí está también el efecto, a mí cuando yo miro esto, o sea, no sé, yo miro las métricas, miro los números, y ustedes tienen razón, y efectivamente a la gente le encanta esto. Yo digo, pero por favor, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que esto es parte del show? Es como que lo mismo que nos pasa con Poduje. O sea, uno ve al ministro Poduje, ¿cierto? Y ve cómo la gente lo adora. Bueno, cada vez menos, pero por lo menos le suben los dedos y todo. Y uno dice, es que ¿cómo no se dan cuenta de lo que está haciendo el ministro? ¿Cierto? Y aquí un análisis también un poco, porque yo sé que ustedes no son sociólogos, pero ayúdame a entender, Fernando, ¿de verdad la gente es tan inocente para no darse cuenta cuando le están vendiendo un plan comunicacional? Es que no es inocente, y además tenemos que recordar que nosotros no somos el público objetivo ni tampoco somos la mayoría. En esa situación, nosotros lo que está transmitiendo este tipo de circunstancias son emociones. Y un gobierno también tiene que gobernar a través de emociones. Si Cicerón planteaba pan y circo. ¿Y qué es lo que vendía el circo? Emociones, digamos, los gladiadores en la arena. O sea, al final del día, leones comiéndose cristianos. En esa situación se necesita, digamos, que personas que viven desde una perspectiva emocional tengan algo que puedan, por favor, con esto no quiero caer en una arrogancia intelectual ni nada por el estilo, pero objetivamente hay personas que entienden la realidad desde una perspectiva emocional y no andan filosofando ni citando autores, digamos, no citan a Kant semanalmente como el rector Peña, digamos, y que son tan ciudadanos y su voto vale tanto como el de un académico, y en esa situación ellos quieren tener satisfacción. Para esas personas un gráfico les es perfectamente irrelevante. Lo que ellos quieren ver es el Estado en acción y ver un preso esposado a la espalda, sentado, ojalá rapado y vestido en una tenida naranja. Es una suerte de venganza social respecto al hecho de que a él, a su señora o a su hija lo asaltaron en la esquina de su casa. Es una venganza lineal directa. Sí. Y ahora, puede ser poco elegante, pero eso no le quita intensidad. Puede que no me guste, que de hecho no lo hace. Tenemos un rol aquí, Fernando se libra de esto, pero los que somos periodistas tenemos un rol contraargumentativo que no estamos haciendo. Nadie le pregunta a Poduje, por ejemplo, bueno, ¿cuántas casas ha inaugurado? Exacto. ¿Ya? Porque solo sabemos de las casas que ha destruido, no de las que ha inaugurado. No, en el plan cancerbero no sabemos. Hay parlamentarios de republicanos que dijeron que la cárcel la inauguró Castro. O sea, ya al nivel de ignorancia extremo. No sabemos cuánto costó esto, si fue eficiente o no fue eficiente para el Estado, que está preocupado de los recursos. Nosotros como periodistas no estamos haciendo un rol fiscalizador de las acciones del gobierno. No mostramos la zanja. El otro día vi la zanja por un constituyente que la fue a mostrar. Está prácticamente abandonada, pero tampoco sé si eso es cierto o no. Entonces, ¿o será la zanja o era una sequía? Digamos, no, es que por eso, a ver, yo creo que este gobierno, bueno, a ver, y no olvidemos también que este gobierno gana comunicacionalmente instalando justamente un relato ante la opinión pública, ¿cierto?, del tema seguridad. Así gana Kast. Después, cuando el gobierno asume, intenta poner otro relato, que es el país en emergencia, ¿cierto?, el Chile quebrado, ¿cierto? Y hoy día vemos un nuevo intención de plan comunicacional y parece contradictorio, ¿cierto? Pero este mismo gobierno el que no tiene vocería hoy día y hay que eliminado directamente la vocería. O sea, claro, es en el fondo
es ver si efectivamente este gobierno y republicano, ¿cierto?, tiene o no o relato, ¿cierto? Pareciera que el relato es cada vez menor y más allá es toda una pantalla de este gobierno y también de republicano, y que Eso parece es un que relato. pantalla que la estamos comprando porque a los chilenos les gusta. Es tremendamente acomodaticio. Voy a poner un ejemplo en base a lo que pasó la semana Es pasada dúctil. con la ministra Ducó. Salieron varios parlamentarios diciendo el presidente no acepta incumplimientos que estén normados, ¿ya? Pero eligió a una ministra que estuvo condenada a 3 años por doping. O sea, la mirada con que se definen las cosas después son de volteretas maravillosas, y revierten esto comunicacionalmente como que esto ofrece un gobierno casi impoluto. Nunca debió llegar ella, pero esa parte se olvida y se queda solo con que usó el auto fiscal, que es un detalle, sinceramente, y no se comparto mucho el que han planteado, es un soberano detalle esto dentro de la mala gestión que hay. Y en seguridad dijeron bien que estamos haciendo cosas. Después de 5 meses vemos recién ciertos atisbos, y salen algunos parlamentarios diciendo había un plan. No había plan, seamos sinceros, partamos de eso, pero lo manejan bien, son hábiles comunicacionales. Sí, pero yo creo que Y al final del lo del día- lobo fue mucho. Oiga, a propósito y para terminar, Felipe, Fernando, mira, tengo la academia y veamos nuestros próximos líderes, cuáles serían, ¿cierto? Según la población. Imagen de figuras públicas, independiente de posición política, si tienen buena o imagen o mala imagen positiva. Yo me quiero ir en los 4 primeros, porque tenemos 2 y 2. Mira, primero Tomás Bodanovich, el primero. El segundo, Sebastián Sichel. El tercero, Mario Desborde. Y cuarto, nuestra Macarena Ripamonti. Mira, o sea, Ripamonti y Bodanovich punteando por la izquierda, Sichel y Desborde. Y Parisi no aparece en este listado, aparece muy atrás, muy abajo, ¿cierto? Mira, prácticamente en la mitad. Acá recién aparece Parisi con un 38% de imagen positiva contra un 52, 51 que tiene Ripamonti. ¿Cómo ven estos nuevos liderazgos? ¿Irá por ahí, cierto, el liderazgo de la izquierda, Bodanovich o Ripamonti y Sichel y Desborde? Bueno, están intentando eso. El sector que ganó ayer en el Frente Amplio precisamente ha potenciado el municipalismo. Pero la verdad es que, digamos, son figuras, si tú miras el equivalente a esto hace 4 años atrás, te sale cualquier nombre, son figuras muy de coyuntura. Tomás Bodanovich, que estaban tratando de posicionarlo como líder de oposición contra el tema de las contribuciones, no tuvo éxito, no consiguió doblar voluntad, no consiguió imponer visión, y finalmente son, reitero, imágenes de coyuntura. De la misma forma, Sichel, que ha estado bastante activo, digamos, también en ese mismo debate, al final del día es agencia mediática, digamos, o sea, es la presencia en medios de estos liderazgos, que es flor de un día, de la misma forma que Felipe mencionaba respecto al posicionamiento de agendas de coyuntura. Esto durará 3, 4 días, una semana, a todo reventar. Y a la semana siguiente estamos con otra noticia, estamos con otra situación y, digamos, con otros temas. Ya estábamos discutiendo durante el fin de semana las famosas reformas constitucionales. Mañana entraría el proyecto definitivo, veamos qué es lo que se cambió o no de los borradores. Y finalmente, esto es una agenda de una velocidad que es asfixiante. O sea, por favor, ¿quién diría que el gobierno lleva 5 meses, digamos, con todo lo que ha pasado? Sí, no ha tenido Además bastante son todos entretenido. alcaldes. ¿Tú cómo ves esto, Felipe, de la figura de estas figuras positivas, Felipe? Sí, son figuras interesantes. Hay 2 candidatos presidenciales que les fue bastante mal, Sichel y Desborde. Y Desborde. Pero fueron semanas de muchos alcaldes, entre el tema de las contribuciones, en temas mismos de seguridad. Los alcaldes han estado bien protagónicos, pero no se mueve todo de esa forma. Y tratando de recordar, puedo equivocarme, no tengo la certeza de que algún alcalde haya logrado saltar de una alcaldía a la presidencia. Por lo menos no que yo recuerde. Tenemos casi, ¿cierto? Porque tenemos casi Lavín, ¿cierto? Casi Lavín.
y no tenemos. Ahora Ripamonti Lavín también fue ministro. podría ser una figura Y además- presidencial, y Ripamonti, además era una figura. Fernando. No, no creo. No. No lo creo. No tiene propuestas nacionales, no tiene estructura de potencia, y está enfrentando problemas que los está manejando en la cornisa, pero el tema del casino es algo que puede resultar demoledor. O sea, ¿Y por qué a nivel nacional? Porque la encuesta CADEM, que encuesta más Santiago, tiene buena imagen hacia afuera Ripamonti, porque, claro, a mí... en la región. más que en la región, ¿cierto? Uno ve que como que a Ripamonti le va mejor en Santiago que en Viña, ¿no? Claro, porque ella es una política que maneja muy bien su agenda doble, es decir, es una persona que alterna un relativo silencio comunal con agencia nacional. Ella opina de temas nacionales. Y por lo tanto eso la posiciona en una agenda. Y además, seamos sinceros también, los números que ella tiene tampoco es que sean particularmente atronadores, y concita una lealtad, que era lo que mencionaba Felipe hace un rato atrás, digamos, más bien de sectores de izquierda. Entonces, ella es uno de los pocos nombres que van quedando en el desierto de liderazgo que está enfrentando la izquierda junto con Tomás Bodanovich. Por lo tanto, también hay que entenderlo en ese sentido, pero no es un liderazgo que tenga opiniones nacionales sobre grandes temas. No tiene una postura respecto a política exterior, no tiene una postura acerca de modelo económico, no tiene una postura mayor. Ella, desde la agencia que le da su tribuna, opina sobre temas esencialmente vinculados al municipalismo, que puede ser interesante, es un nicho, pero queda por verse si eso logra construir liderazgos nacionales. Reitero lo que también conversábamos con Felipe y que tú preguntabas un momento atrás. Ningún alcalde ha conseguido llegar a la presidencia por su condición de alcalde, más allá del caso de Lavín a la vuelta del siglo, digamos, hace 25 años atrás. Entonces, convengamos en otro Chile para todos los efectos prácticos. Qué increíble cómo pasa el tiempo, Felipe. Bueno, y de Ripamonti, Felipe, ¿no te da la sensación que es como un Poduje 2 el tema de cómo se mira? Porque Poduje, así en Viña, no se quiere, pero a nivel país se quiere, y pareciera ser que Ripamonti, no es que Ripamonti no la quieran en Viña, pero claro, no tiene esa adhesión, no se le ve a Ripamonti en Viña como una figura presidencial como si se le ve en Santiago. Bueno, nadie es profeta en su tierra. El presidente Boric perdió en Punta Arenas. Claro. Entonces, todo pasa bastante, y son personajes. Ripamonti, por lo menos, es un personaje bien de redes sociales. Y eso corriendo en una carrera, genera un atractivo, genera simpatía. Si eso se puede extrapolar a un liderazgo presidencial, yo sinceramente lo veo complejo. En ese caso veo mucho más empoderado a Tomás Bodanovich a nivel transversal que... Por supuesto. No, y además recordar que se trata de figuras también que están actuando desde un nicho y no son figuras de masa. Es decir, no son figuras, por ejemplo, a Tomás Bodanovich sí se le invita a programas de política nacional como es Tolerancia Cero, Mesa Central. A Macarena Ripamonti tiene que dar ese salto todavía. Es decir, es un muy liderazgo... cierto ese punto, Fernando. Tú tienes mucha razón, claro, efectivamente ella como que tiene un contexto mucho más cerrado ahí. Oye, agradecido de este nuevo recomienzo de los lunes. A ver si lo repetimos todos los lunes. Por favor, a tu disposición. Para analizar la semana con los dos. Felipe, Fernando, los F y F, le voy a poner. Muchas gracias. Muy bien. Que tengan un excelente lunes y mejor semana. Un gusto. Que estén muy bien. Fernando Wilson, ¿cierto? De la Universidad Adolfo Ibáñez, Felipe Vergara, de la Universidad Andrés Bello, experto, ¿cierto? Doctor en comunicación, director de posgrado, analizando, ¿cierto? La contingencia. Partimos con este Frente Amplio que se mueve más a la izquierda, ¿cierto? Logra ganar una elección. Nos metimos también en la aprobación del presidente Cancerbero, el plan comunicacional de Cancerbero. Tiene razón también Fernando, nosotros no somos el público quizás que la gente le cree justamente a este plan Cancerbero que se les pasó la raya comunicacionalmente al gobierno. Si todavía, de verdad, hay mucha gente que piensa que casi inauguró la cárcel, si la cárcel estaba construida, se la inauguró Boric, pero bueno. Y por último cerramos, ¿cierto?, con esta mirada de las personalidades políticas.
Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, aparece entre las cuatro mejores evaluadas de la encuesta Academ, pero claro, tiene capacidad, puede llegar a ser una candidata, una opción presidencial. Es mejor vista en Santiago que en Viña. Le pasa prácticamente lo mismo que a Pouge. ¿Por qué? Son los efectos que intentamos analizar y dilucidar en este Pura Noticia Matinal. Volvemos con un dirigente de los microbuseros, porque no nos podemos olvidar de la crisis que están sufriendo los microbuseros. Vienen los validadores, se cae la licitación, ¿qué pasa con Viña Bus? Todos los detalles a continuación. Esto es Pura Noticia Matinal, hacemos un alto y volvemos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Y volvemos a Pura Noticia Matinal a través de puranoticia.cl. Nos escuchas en la radio en el 102.5 FM y también nos ves en televisión en el canal 177 de zapping.com. Nuestro siguiente invitado, ¿cierto? Estamos con Moisés Prieto, presidente de los conductores de Viña Bus. La empresa Viña Bus es la empresa más grande, ¿cierto?, de transporte de la concesión del Gran Valparaíso. Y estamos con él en línea. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Moisés, agradecerte este contacto y empecemos a contextualizar a nuestra audiencia qué nos está pasando en el tema de las micro. Por una parte, tenemos un Estado, un gobierno que nos trata de imponer y decir que está todo bien, que está todo marchando, que viene una licitación, que vienen maravillosos buses eléctricos a ingresar a nuestra flota, que vamos a tener validadores en las micros. Pero por otro lado, vemos micros rayadas, vemos micros que están anunciando paros, dirigentes. Ustedes están molestos, los choferes de las líneas están molestos, ¿cierto? Algo no les gusta y están en contra de la posición de los validadores, ¿no? ¿Es eso el tema para poder entender la temática de qué problema tenemos hoy día con ustedes, con los conductores, en base a la próxima licitación que ya debía estar en marcha a partir del próximo año? Bueno, que quede muy claro que nosotros no estamos en contra de los validadores. Aquí el tema que nosotros nos importa, nos interesa y vamos de frente con eso es el tema de cómo se va a resolver el tema de los sueldos con este tema de los validadores. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo esto se tiene que renovar, que tiene que haber una digitalización, que tiene que haber un tema de modernización en el tema del transporte. Pero si bien en ningún lado se ha manejado el tema de los sueldos de los conductores, cómo vamos a quedar nosotros trabajando, cuál va a ser nuestro horario, porque como ustedes bien saben, nosotros trabajamos largas jornadas, entonces el tema se pone complicado por ese lado, por el tema del sueldo, básicamente. Moisés, ahora es primer punto que nos queda súper claro, no estamos en contra de los validadores, nosotros no tenemos certeza de los sueldos, ¿cierto? Ahora, Moisés, Correcto. ¿Cómo se compone hoy día, ¿cierto? Si yo soy chofer de Viña Bus, ¿cierto? ¿Cómo es mi sueldo? ¿Cómo me pagas? ¿Cómo me pagan? Hoy día, como hace muchos años atrás, nosotros trabajamos todos los días, dejamos una cierta cantidad de plata que se exige y el resto es del conductor. En este caso, los conductores trabajan día a día, no tienen un sueldo base, yo a fin de mes a mí no me paga nadie, a mí solamente yo lo que trabajo en el día es lo que yo me gano. Así se trabaja desde hace muchos años. O sea, pero tú en el fondo lo que tú tienes que dejar en el día en la micro es una cuota y además el estanque lleno, una cosa así, ¿no? Es una cierta cantidad de plata que te exigen. Obviamente el petróleo se echa, no sé, por la primera o segunda vuelta, dependiendo de cómo trabaje cada conductor. Se le echa el combustible para trabajar en el día y al otro día exactamente lo mismo. O sea, en realidad nosotros partimos el día trabajando en contra, como cualquier otra persona normal que sale a trabajar en un trabajo normal, nosotros partimos en contra, porque ya tenemos que tener el tema del combustible, luego tenemos que hacer la plata que nos exigen, y de ahí viene el tema para los conductores, lo que se deja, o sea, para lo que uno en realidad gana, lo que se puede hacer hoy día. Hay muchas veces cuando el trabajo, sobre todo ahora en invierno, que se complica mucho más por el tema de la lluvia, se gana bastante poco, por eso que muchos conductores tampoco prefieren no salir a trabajar, porque como les digo, hay una escasez de conductores y además el tema de tener que trabajar cuando llueve o cuando hay, ¿cómo se llama?, las vacaciones de invierno, por así decirlo, de los estudiantes, de esta gente, es muy poco el público que anda en las calles, por ende nosotros tenemos un desmedro económico
a los otros meses del año, por así decirlo. Pero Moisés, es muy interesante y yo creo que la opinión pública no conoce en detalle lo que estamos exponiendo en este instante. Estoy con Moisés Cierto Prieto, presidente del sindicato de choferes de Viñamús. Viñamús es la empresa más grande, cierto que existe transporte, donde está directamente ligada a la familia de Reinaldo Sánchez, los Sánchez, ¿cierto? Y estamos hablando de cómo se le pagan los sueldos a los conductores. Aquí tú me lo dijiste muy claro, a mí nadie me paga el sueldo. A mí, cuando llego a fin de mes, yo no tengo no tengo un pago mensual, pero sí tienes que firmar una liquidación de sueldo, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que obviamente uno tiene una cierta cantidad de plata que refleja en una guía de despacho que se hace todos los días, y en base a eso, lo que uno saca por porcentaje, porque lo desglosan como porcentaje, a uno le pagan una liquidación de sueldo donde va todo eso reflejado. ¿Cierto? Que en el fondo va el líquido de lo que tú recibes, ¿cierto? Y ahí se te pagan tus imposiciones y se te paga tu AFP, ¿no? Correcto, o sea, las imposiciones, como todos saben, las imposiciones salen directamente de acá también de la micro. O sea, si nosotros trabajamos todos los días hay que dejar la plata del aseo, la plata de las imposiciones y lo que se exige en cada terminal. Ahora, yo te pongo el siguiente ejemplo. Tú saliste a trabajar a las 9 de la mañana y trabajaste hasta las 4 o 5 de la tarde. No recogiste ningún pasajero porque, pucha, estuvo malo el tema, ¿cierto? Ese día tú perdiste plata como conductor. A ti esa plata no te la repone nadie, pero sí se la pagan igual al empresario. ¿Es así? O sea, la plata hay que dejar todos los días plata. El tema es que si hoy día tú te fue mal, lamentablemente te fue mal, no hay una persona que te diga, toma, aquí tenéis 50.000 pesos, 20.000 pesos, porque te fue mal. No, aquí uno tiene que trabajar el día a día, es lo que tú te ganas, día a día. Ahora, Moisés, según lo que yo tengo entendido, y lo que uno sabe de la licitación actual, no la nueva, la actual, esto no podría pasar. Ustedes tendrían que tener un sueldo fijo. ¿Es así? Claro, debería ser así, porque obviamente en la liquidación de sueldo aparece el sueldo fijo, aparece desglosado lo que nosotros hacemos en el mes, pero es sabido que en todas partes que aquí la plata se saca diaria. No hay a no ser que yo no me llevara plata y dejara toda la plata dentro y a fin de mes me tendrían que pagar un sueldo. Pero aquí es distinto, acá nosotros trabajamos, sacamos una cierta cantidad de plata que es la que nos exigen, se pagan todos los gastos y lo que te sobra es tuyo. Así es, ya no hay ¿Cuánto es lo que te sobra como conductor? ¿Cuánto es el fijo que le tienes que dejar tú a Reinaldo Sánchez por la máquina en el día? Es que es relativo, no en todas las líneas es lo mismo. Hay relativo, líneas que son mejores, otras líneas que son... Pero aproximadamente entre los rangos de plata, ¿entre qué monto y qué monto van? Hoy día están entre los 30 y los 40.000 pesos. ¿Por día? Por día trabajado, claro. ¿Más combustible? Más el combustible, claro. El combustible, bueno, nosotros hoy día no ha atacado firme el tema del combustible, ha subido todo, han ayudado a todos, menos el transporte. Aquí el Ministerio de Transporte no nos ha subvencionado, pero absolutamente un peso a nosotros por el tema del combustible. Absolutamente nada. Pero esos 30.000 y 40.000 pesos le quedan al dueño de la máquina, ¿cierto? Claro. ¿Y a ustedes como chofer? Es relativo, por eso Pero el relativo, ¿cuánto es diario aproximadamente que le queda a un chofer? Pueden ser básicamente lo mismo, de 30.000, 40.000. Hoy día si te va mal y la pega está muy mal, te van a quedar 20.000 pesos, 15.000 pesos. ¿Cuántas horas trabaja un conductor por esos 20.000 pesos? Nosotros trabajamos, bueno, hay conductores que salen más temprano, pero tenemos más o menos un rango de entre 14 y 15 horas diarias los que trabaja el conductor de micro, todos los días. 14, 15 horas diarias. ¿Y existe supervisión por parte de la Seremía de Transporte, la autoridad? ¿Los vigilan a ustedes? ¿Hacen un tema de supervisión? Porque trabajar 14, 15 horas diarias claramente arriba de una máquina, ¿cierto? Por esa cantidad de dinero, uno no como que no concuerda, los números no nos dan, po. O sea, ¿se fiscaliza? Lo que pasa que aquí se fiscaliza, pero las autoridades saben, o sea, todo el mundo sabe cómo se trabaja, no es algo nuevo. Esto viene de hace muchos años atrás, las fiscalizaciones llegan igual, les pasarán multas, pero se sigue trabajando de la misma manera. Hoy día, si el conductor no trabajara esa cantidad de horas, créame que el transporte estaría agotado. No, en las mañanas y en las tardes no habría gente porque no hay conductores. O sea, la cantidad de conductores que hay es el mínimo a comparación de lo que debería haber por la cantidad de micros. ¿Cuántas micros de Viñamús quedan paradas todos los días porque no tienen conductores para salir?
hay hartas micros que quedan paradas. No sé ¿Más del muy bien 50%? No tanto, tal vez el 20, el 30% puede que El queden 30, paradas. podemos decir que claro, el 30% de las máquinas de Viña Bus quedan paradas porque no tienen choferes. hay mucho. Es que hay días y días. Sí, hay días que las máquinas salen hartos conductores a trabajar, otros días que no trabajan y lamentablemente quedan muchas máquinas paradas. Y es básicamente porque hoy día no hay conductores. Nadie quiere trabajar en el sistema de transporte porque no están las condiciones que uno quisiera tener para trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Porque pareciera que las autoridades, ¿cierto? Saben, tú me dices perfectamente, las autoridades saben lo que está pasando con los choferes. Hemos hablado con la autoridad, no hay ningún nuevo plan para meter nuevos choferes a la locomoción colectiva, pero parece que tampoco hay ningún tipo de plan para exigirle a los empresarios que a ustedes le coloquen mejores condiciones laborales. ¿Qué están pidiendo ustedes? ¿Qué es lo que sería una buena condición laboral, por ejemplo, para tú dirigido del sindicato de Viña Bus? Nosotros lo que, bueno, yo creo que el 80% de dirigentes de acá de la región, que nos hemos juntado ya bastante, estamos todos en un común acuerdo de que nosotros queremos un sueldo y las horas que nos correspondan trabajar. Eso es lo que, como cualquier trabajo, o sea, un sueldo fijo más la cantidad de horas que nos correspondan. Ya, pero no se han fijado ese sueldo fijo ni tampoco la cantidad de horas que quieren. Hoy día no se ha hablado nada, o sea, hoy día se firmó la licitación hace una semana atrás, pero en ninguna parte aparece el sueldo del conductor, sino que aparece que dentro de las bases aparece que se va a pagar por pasajero transportado más los kilómetros recorridos. Ahora, Entonces, a mí lo que me llama la atención de muchos dirigentes, ¿cierto? Y nosotros hemos sido críticos de aquello, que aquí los empresarios nunca dan la cara. De hecho, nosotros hemos tocado este tema del transporte por los últimos 2 años y nunca hemos podido acceder, por ejemplo, a una entrevista con Reinaldo Sánchez o con ninguno de sus hijos, ¿cierto?, que están a cargo de la empresa. Nunca han querido dar la cara, ¿cierto? Y muchas veces da la impresión que estos mismos empresarios, ¿cierto?, ponen como carne de cañón a ustedes, los choferes, ¿cierto? Y dicen, ustedes salgan a pelear por los bonos, ustedes salgan a pelear por la subvención que no nos pagan, salgan ustedes a pelear. ¿No te sientes así como una carne de cañón, ¿cierto?, ante el gobierno, cuando en el fondo tú debieses tener un conflicto interno con tu empleador? Tú le debieses exigir a tu empleador que te tenga un sueldo fijo y a tu empleador que te pague las horas correspondientes. ¿Por qué acudir al gobierno cuando es un problema entre ustedes con tu empleador? Porque básicamente aquí no solamente existe Reinaldo Sánchez en esta empresa, que hay muchos empresarios que también son chicos, empresarios que tienen 1 o 2 máquinas, 5 máquinas. Entonces nosotros tenemos muchos asociados que trabajan con esa cantidad de empresarios, en el cual yo tampoco le puedo exigir a un empresario que si le subieron el combustible, que si le subieron todos los costos de mantener una máquina, es imposible que ese empresario pueda seguir subsistiendo. O sea, aquí hay muchos conductores que... Pero Moisés, al empresario le pagan, Moisés, al dueño de la máquina, le pagan un subsidio que es importante, ¿cierto? Que estamos hablando de una cantidad que supera el 1.200.000 y mucho más por máquina, ¿cierto? Y eso es un problema que tiene el empresario, ¿cierto?, con el Estado. ¿Por qué ustedes como choferes salen a defender al empresario? Cuando es el empresario justamente que a ustedes como choferes por año nunca le ha entregado un sueldo digno. Eso es lo que uno no entiende dentro de la faceta de afuera y dice, bueno, ¿a quién está defendiendo el presidente o el sindicato? ¿Está defendiendo al empresario o está defendiendo a los trabajadores? Obviamente estamos defendiendo a los trabajadores por lo mismo. Entonces ustedes debiesen hacer una demanda colectiva contra Reinaldo Sánchez y contra los empresarios, independientes si sean chicos o grandes. Son ellos los que no les cumplen las jornadas laborales. Son ellos los que no le dan un sueldo fijo. Son ellos los que le hacen trabajar por un monto diario. Eso no está permitido. ¿Por qué se lo reclaman al gobierno y por qué no se lo reclaman directamente al empresario? Sí, lo hemos reclamado, las demandas están en la Inspección del Trabajo, se ha demandado a muchos empresarios. Hay demasiados empresarios que están demandados y lamentablemente hoy día un conductor que demanda, hoy día un conductor que no trabaja. Es así. Es un conductor que cae. ¿Esas son las famosas listas negras, Moisés? Yo hoy día, escúchame un poco, yo hoy día llevo a un conductor a hacer una demanda con todo lo que yo lo puedo apoyar. Ese conductor no va a trabajar más porque es obvio, nadie lo va a querer contratar si demandó. Aquí el tema es así, es súper sabido. Si aquí si demandan, va a entrar a trabajar porque... Esas son las famosas listas negras que se hablan. O sea, la lista negra es cuando un conductor demanda.
Aquí obviamente, aquí yo creo que en cualquier empresa, o sea, si usted tiene una empresa X, va, demanda un trabajador, no lo va a querer contratar, no es solamente acá, o sea, en cualquier parte si el conductor ha demandado, le van a colocar una cierta restricción. No es tan fácil tampoco, aquí el sistema de trabajo del tema ¿Cómo de la encuentras tú locomoción que es tu empleador? es súper acotado. ¿Cómo encuentras que es el empleador en general, el dueño de una máquina, con el chofer? Cierto, cuando tú me hablas de que si lo demandan no lo contratan, cuando tú me dices que no me paga el sueldo como corresponde, que me hace trabajar horas de más para yo poder tener las lucas, ¿cómo encuentras tú hoy día que es el dueño de una máquina, el empresariado? ¿Son ellos los que tienen en una verdadera crisis sometidos al proceso de transporte público en la región? Hoy día, profesor, mire, aquí hay muchos empresarios, y de esos empresarios hay empresarios buenos y otros empresarios que a lo mejor no son tan buenos. En base con quien tú quieras trabajar, aquí tú trabajas con quien tú quieres, no con quien se exige. Si aquí un trabajador quiere trabajar con X empresario y tiene puesta unas ¿cómo se llama? Unas normas, unas cuotas o como lo quieran llamar, uno es el que va, ¿cómo se llama?, a trabajar sabiendo más o menos las condiciones en las que va a partir. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos un sueldo? Porque la plata la sacamos diaria. Sería distinto, como viene ahora el recaudo electrónico, que nosotros no tuviéramos plata en las manos y que a fin de mes nos paguen un sueldo como corresponde. O sea, la gran duda de usted hoy día, Moisés, con los validadores va a ser esa, porque en el fondo, ¿qué va a pasar? No sé, pues a lo mejor tú vas a trabajar las 9 horas, pero vas a transportar, no sé, 10 pasajeros en el día y no 200 como podría necesitar. Y la gran duda de usted es decir, ¿qué va a pasar conmigo a fin de mes? ¿Cómo me van a pagar? ¿O no? Correcto. Es que eso es lo que nosotros no sabemos. Nosotros estamos hoy día, hemos tenido reuniones con el CEREMI, nos ha explicado un poco el tema, cómo viene la licitación, pero nosotros, aparte, va a haber una evasión tremenda y eso nadie no lo quiere, ¿cómo se va a sustentar el gobierno? No quiere que nosotros vamos como carne de cañón ante la evasión, porque sí, pero obviamente van a colocar un cobrador. Moisés, insisto, no es problema de ustedes, es problema del empresario. Obvio, el empresario va a firmar obviamente un contrato. Tú tienes un contrato hoy día con el empresario. ¿Ese contrato qué dice? Salen las horas, salen lo que... Ahí dice, en ese contrato contrato dice que tú tienes que trabajar de lunes a viernes una cantidad de horas, ¿no? Como todo, porque ya, y ese contrato, estoy de acuerdo, y ese contrato dice que te tienen que pagar un sueldo. ¿Ese sueldo es el real? ¿El que dice el contrato es el real que tú ganas o es menor? Es el real. En el contrato sale que te van a pagar el mínimo más comisión. Y así es como sale en la... El contrato habla de mínimo más comisión de transporte. Perfecto. Sí. Ahí está el punto. En ese contrato de comisión, si en el fondo cómo se lleva a cabo con el validador, es una problemática. ¿Qué van a hacer? Porque claro, aquí lo que uno mira es que los empresarios se van a mantener quietos y lo más probable es que también las autoridades se van a mantener quietos. Y van a hacer ustedes la carne de cañón. Ahora, y también para qué estamos con cosas. Cada vez que ustedes me hablan de paro, como que uno no les cree mucho porque no sabe si se van a ir o no se van a ir a paro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ayudamos, Moisés, a que esto se resuelva? ¿Qué necesitamos para que se resuelva? Necesitamos que el gobierno realmente en este tipo de licitación nos tome en cuenta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque finalmente la licitación viene por parte del Estado con una empresa X que fue la que se ganaron la licitación. Que es la misma empresa Viñabús, la misma empresa que de Sánchez. Sí, está Viñabús y hay otra empresa más que licitaron. Y con ellos, nosotros lo que nosotros queremos es que a los trabajadores se les pague un sueldo fijo. No queremos volver porque si trabajamos nuevamente pero como si eso es lo que dicen las bases, las bases dicen eso. O sea, en el fondo lo que tú estás pidiendo a las autoridades es que le exija un sueldo fijo. ¿No dice sueldo fijo? No, dice sueldo, o sea, dice por pasajero transportado. Entonces, obviamente, si es pasajero transportado, no nos van a pagar un sueldo fijo, nos van a pagar por pasajero transportado. O sea, mira, esto es un problema. Va a seguir el mismo tema. Si nosotros lo que estamos viendo es que hoy día lo único que van a hacer, van a colocar un recaudo electrónico y nosotros vamos a seguir en la misma. Y lo que no queremos nosotros es eso. ¿Por qué? Porque pensamos y tenemos súper claro que el tema de la evasión va a ser gigante. Y en base a que pierda el Estado o que se hagan cargo ellos de este sistema, nos vamos a hacer nosotros cargo y los empresarios. Y eso es lo que nosotros no queremos. Sí, Moisés, ¿sabes qué? Este es un tema que nos daba mucho, me tengo que ir. Vamos a volver a contactarte, porque ideal si también nos puedes venir a ver a nuestro estudio,
poder tener también el acceso a los contratos y poder entender la logística, porque claro, estamos en un problema grave si no tenemos la solución adecuada, porque no vamos a tener ni validadores, ni nueva licitación y se nos va a caer todo. Así que Moisés, vamos a volver a estar contigo en contacto. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Moisés Prieto, presidente del sindicato de choferes de Viña Bus, ¿cierto? Entregando más detalles aún, más condimentos, ¿cierto? A esta problemática del transporte. Es una verdadera crisis. Si no va a funcionar ni la licitación en los validadores. Pero miren los choferes. Y es, ¿cierto?, el presidente de los sindicatos de choferes de la empresa más grande de Viña del Mar y Valparaíso. Nos vamos. Ya viene Ricardo Suárez en la radio en el 102.5 FM. Nosotros nos encontramos mañana en otro Pura Noticia Matinal. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.